Martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan, hermanos, un bendecido día en el Señor Jesús. Les deseo lo mejor del mundo, que tengan mucha paz en sus familias, que tengan una gran salud en sus cuerpos. Hoy la palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de la Virgen María y los discípulos. Y son tan importantes que Jesús mismo los compara con aquellos que hacen la voluntad de su Padre, Dios que está en los cielos. A veces, hermanos, hablamos mucho, tal vez demasiado, pero no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. El que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús, ese Padre que está en los cielos, entonces es comparable con sus discípulos y con su Santísima Madre. Es decir, es muy, pero muy importante hacer lo que quiere Dios. Y lo que quiere Dios está en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Y lo que quiere Dios lo escuchamos desde las palabras de Jesús. Hay que vivir cada momento de la palabra de Dios y practicarla. Es imposible, hermano, hacer la voluntad del Padre cuando usted todavía está pecando. Porque aquellos que todavía pecan son esclavos del pecado. Son incapaces de oír las instrucciones de Dios para hacer su santísima voluntad. A menos que seamos limpios y purificados por la fuerza del Espíritu Santo que destruye el pecado dentro del hombre. El corazón de todo hombre comienza lleno de maldad, lleno de vicio, de contaminación y pecado. Y entonces se queda descalificado para entrar en la gloria de Dios. San Marcos 7:6 dice: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, somos leguleyos. Hablamos muy bonito, pero nuestra vida va por otro camino. No somos coherentes entre lo que vivimos y lo que creemos. De ninguna manera entrará en el cielo nada que sea contaminado. El Señor lo advierte. Aquellos que piensan que son cristianos, católicos, pero que siguen pecando. Dice Jesús: yo no los conozco. Y en otra parte dice: los echarán en la oscuridad del infierno.
del fuego. Solo un corazón que está preparado, alejado del pecado, entonces estará sin excusas para entrar en la gloria de Dios, porque está trabajando fuertemente para hacer la voluntad del Padre. Antes de hacer la voluntad del Padre, tenemos que aprender a estar crucificados, es decir, ser libres de todo pecado, capaces de oír lo que el Padre desea que hagamos frente a Él. Cada vez que repetimos, por ejemplo, el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, liberamos al Padre en estas palabras: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ignorantemente procedemos a hacer nuestra propia voluntad. Queremos que Dios haga su santa voluntad, pero cuando no me conviene, entonces que se haga la mía, lo que yo quiero. Por ejemplo, que a mí un familiar, que a mi hijo le den un buen puesto en la universidad o un ingreso a la universidad. Eso quiero yo. Pero si no entra, entonces entro en crisis y peleo con Dios. Él mismo me manda lo que debo decir, lo que debo hablar. Y la obediencia a sus mandatos es ya el camino a la vida eterna. Las enseñanzas que escuchamos no son de Dios, sino que son las enseñanzas del Padre que lo envió. Dice San Juan 14:24. Hermano, que nadie nos engañe con vanas palabras. Dice San Pablo, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los que son desobedientes. Tú eres obediente a la voluntad del Padre. Tú cumples la ley de Dios. Una buena pregunta, ¿verdad? A veces somos obedientes para otras personas, para otras cosas humanas, más baladíes, pero no para las cosas de Dios. Esta es la cruz de la cual ustedes deben negarse a sí mismos y llevar esa cruz diariamente para seguir a Jesús. El obedecer la voz de Jesús es obedecer la voz de Dios. Tenemos que perder nuestra vida para ganar la salvación y la vida eterna de Dios. Mis hermanos, que esta cruz que Jesús nos invita a cargar sea el único camino al reino de los cielos, sea el único camino para ganar la salvación. Solamente reconciliados con Dios, obedeciendo la voz de Dios, entonces seremos felices allá en la vida verdadera, que es la vida eterna de Dios. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude a encontrar el camino de la salvación eterna. Amén.